Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. El ministro presidente de Aruba, Mike Eyman, en su visita a Panamá tuvo diferentes reuniones en las cuales mostró el valor agregado que tiene Aruba como puerto de carga. En este primer acercamiento con algunas compañías, pudieron analizar cuáles serían los beneficios de empezar a generar relaciones bilaterales comerciales entre ambos destinos. Siendo un país chico, Panamá, vinimos a comparar un poco notas, tratar de ver los retos que tuvimos Panamá creciendo en el tema logístico y cómo podemos atender al Caribe de manera más eficiente. Sabiendo que mucha de la carga que se mueve al Caribe se mueve a través de Miami, hay la oportunidad de, quién sabe, poder atender la carga del Caribe directamente a las islas sin tener que pasar por los Estados Unidos y ahorrándonos las complicaciones de la aduana de los Estados Unidos. Pensamos que hay una oportunidad, también hay que ver pues, lo que puede salir de los países, de las islas del Caribe. Y entonces es una primera acercamiento para ver cómo podemos manejar cargas hacia y desde el Caribe a otros países. En esta reunión se tocaron temas relevantes que tienen como fin un mismo interés: generar lazos comerciales entre Aruba y Panamá. Creo que tocamos temas muy interesantes y que para ellos son de relevancia hacia el futuro, temas que deben tener años de estar dando vueltas, pero que no se han atendido, quién sabe. Hemos atendido las necesidades con embarques aéreos, pero hay la posibilidad también de repente explotar un tema de embarques marítimos más chicos, consolidados, que pueda, quién sabe, reducir los costos de la carga llegando al Caribe. Aruba ofrece diferentes estándares de calidad a diferencia de otras islas del Caribe. Por eso la conexión directa sin necesidad de intermediarios entre Aruba y algunas compañías panameñas hace más tentadora esta unión. Aruba lo que tiene son estándares muy altos. El Caribe tiene muchos sabores y puede ser que no todas las islas se manejen igual. Lo que es interesante de Aruba es que tiene estándares muy altos de cómo maneja su carga y eso, lo más importante que el manejo de carga es que la carga llegue segura, que llegue intacta, que llegue bien. Entonces, en ese sentido, hay una oportunidad interesante con Aruba, con los estándares altos que maneja de carga. En otras noticias, hay malestar en España tras las críticas lanzadas por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, contra el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España convocó al embajador de Venezuela en Madrid para rechazar las declaraciones de Maduro, quien llamó a Rajoy racista y lo acusó de todas las maniobras contra su país. Esto fue lo que dijo el mandatario venezolano. Rajoy es un rolo racista. Pero tiene racismo histórico. Racismo social, el Rajoy, el rajado de Rajoy, racistas de España, racistas de la élite corrupta, racistas de la élite corrupta. ¿Cómo desprecian a los sudacas? Y mucha atención a las mujeres que habitualmente utilizan el láser como método de depilación. Con graves quemaduras en sus dos piernas resultó una mujer luego de realizarse una depilación con láser. En el centro de estética funcionaba sin el permiso de las autoridades sanitarias en Chile. Son decenas de heridas por quemadura, está con curaciones 3 veces a la semana, medicamentos para el dolor y no sabe si tendrá cicatrices. Claudia contrató un tratamiento de depilación con láser y en su primera sesión nada la hizo sospechar. Me ardía normal, pero como el doctor me dijo que a lo mejor se me iba a poner rojita la piel, que no me preocupara porque era algo normal. Al día siguiente el dolor y las marcas se empeoraron. Llamó y pidió hablar con el doctor, pero solo pudo contactarse con la secretaria a través de mensajería. Que me quedé tranquila y con el pasar de los días se me iba a ir quitando. La recepcionista del centro estética. Ella me respondió el WhatsApp. 48 horas después ya casi no podía caminar. Llagas así, con ampollas todas llenas de agua, asqueroso. Y el lunes en la mañana ya partí a la clínica. Quemaduras tipo A en sus 2 piernas, licencia médica y un tratamiento que podría durar meses. Claudia pagó 198.000 pesos por 6 sesiones de depilación láser en la web de descuentos Groupon, que a través de un comunicado aseguró que cada empresa que trabaja con ellos firma un contrato en el que garantiza que cumple con los requisitos de la legislación vigente.
Sin embargo, el Centro Aurea Salud, donde se realizó el procedimiento, no tenía permiso sanitario para funcionar. La autoridad decretó su clausura. Lo otro es que el personal que trabaja en esa sala no pudo acreditar qué competencia tenía. Es decir, el personal que realizó el tratamiento a Claudia podría no ser médico ni enfermero. Aurea Salud arriesga una multa de hasta 43 millones de pesos y los involucrados podrían ser procesados ante la justicia por ejercicio ilegal de la profesión. No depende de nosotros que abra un establecimiento, no. Generalmente a nosotros nos llega, ¿cómo sabemos? Porque la gente los denuncia. Ha sido triste, ha sido complicado, rabia, impotencia. El tratamiento se habría realizado con una máquina similar a esta. Los expertos aseguran que antes del procedimiento es fundamental exigir un test cutáneo que mide la resistencia de cada piel. Y eso determina el tipo de láser y los parámetros. Si no está hecho, entonces ¿cómo es incierto lo que tú vas a aplicar? Y ahí sí se podrían producir quemaduras. Y ahí se podrían provocar graves quemaduras, sí. Además, hay que evitar exponerse al sol y advertir si está tomando medicamentos que pueden sensibilizar la piel. Pero lo central es confirmar que el centro de estética cuente con el permiso de la autoridad sanitaria y así evitar que un procedimiento de belleza termine de la peor manera. Y vuelven a surgir imágenes de la cantante Rihanna en situaciones comprometedoras. En el video que ha sido viralizado se puede observar cómo la cantante de Diamonds al parecer está consumiendo alguna sustancia alucinógena mientras disfrutaba del concierto de Coachella. Un comprometedor video en el que se ve a la cantante Rihanna supuestamente aspirando cocaína se viralizó en internet y la convirtió en blanco de críticas. El video fue publicado en Instagram en la cuenta diferente mientras ella y unas amigas disfrutaban del festival de música Coachella en California. Después de que llegaron los señalamientos hacia la cantante, ella misma publicó en su cuenta personal de Instagram un clip que muestra la misma situación pero desde otro ángulo. En ese parece que Rihanna está armando un cigarrillo, el cual se desconoce si es de tabaco o marihuana. Rihanna solo publicó el otro video y no se ha pronunciado sobre el caso, pero su actitud sospechosa puede poner en peligro el patrocinio de algunas marcas. El salsero Víctor Manuel repartió gratuitamente en San Juan, en Puerto Rico, copias de su nuevo sencillo Algo le pasa a mi héroe, tema que le dedica a su padre, quien hace más de 10 años sufre de Alzheimer. Es uno de los días más importantes de mi vida. No había analizado bien esta promoción, pero cuando me levanté, me di cuenta de que hice algo bien positivo. Creo que estoy creando conciencia y con un objetivo, dijo el artista de origen puertorriqueño Víctor Manuel, conocido como el Sonero de la Juventud. Este se ubicó en un semáforo de la avenida Roosevelt, una de las principales vías de la capital puertorriqueña, para repartir copias de su nueva canción grabada en forma de balada y no a ritmo de salsa como acostumbra. El artista contó que personas de municipios tan lejanos de San Juan como Arrecibo y Guarabo llegaron hasta este lugar para agradecerle la iniciativa y contarle sobre experiencias personales de familiares que sufren Alzheimer. El padre del músico de 66 años sufre Alzheimer desde hace más de 10 años. Esta es una etapa bastante avanzada y necesita completamente del cuidado de un supervisor, explicó. Reconoce y no habla, pero por los gestos de su mirada sabemos lo que nos dice, expresó el intérprete de Dile a ella que suenen los tambores, he tratado y qué habría sido de mí. Soy Alejandra Forero y esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Nos vemos con otra edición más aquí mismo en ATV, Canal 15. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por... Discover it for yourself. Frisian Flag.